Durante 2000 anos a literatura foi o paraíso do tonto solemne. Benvidas. Un fantasma recorre el mercado literario español. Es el fantasma de la poesía pop. Mucho se ha dicho, o poco según se mire, en los últimos meses acerca de un fenómeno que agita el mercado editorial. Se trata de la poesía joven o poesía pop. Autores o autoras noveles más vinculados con Internet que con el medio literario, que venden hasta 60.000 libros en un campo que hasta hacía bien poco no era capaz de vender más de 1.000 ejemplares de una tirada. Seguramente toda la polémica empezó con un comentario en Facebook de Antonio Rivero Travillo, poeta, traductor y biógrafo, y director de la revista Estación de Poesía, donde anunciaba que en la lista de los libros más vendidos de poesía no había ningún poeta. Pero, ¿qué significa que no hay ningún poeta en una lista de la poesía más vendida? Una de las respuestas es la de Unai Velasco, que escribió 50 kilos de adolescencia, 200 gramos de internet, publicado en CTXT, y que lió un revuelo nada desdeñable en las redes. En este artículo, Unai llama la atención sobre un hecho, a saber, han aumentado un 26,5% la venta de libros de poesía y teatro, y sin embargo la venta de literatura en general ha disminuido un 4,2% con respecto al año anterior. Pero ¿a qué se debe que en un momento en que baja en general el porcentaje de ventas de literatura, aumente sin embargo el de poesía, habiendo sido siempre el género más marginal? ¿Es este fenómeno positivo o negativo? ¿Son o no son los autores del boom juvenil auténticos poetas? Unai llama la atención sobre lo difícil que es dar una respuesta desde la literatura, mirando la calidad de los textos o los rasgos de estilo, y nos insta a girar la mirada hacia el mercado. A la segunda pregunta podremos encontrarnos con aquellos que piensan que es un fenómeno negativo, como el propio Unai Velasco, Vicente Monroyo o Andreu Jaume, y a favor Benjamín Prado o Fernando Valverde. Por último, para la tercera pregunta, hay algunos que opinan que se trata de un fenómeno puramente de marketing que vende una marca. No hay que olvidar que la mayoría de estos poetas publican con las mismas editoriales y utilizan su propia historia como cebo comercial, y luego están los que opinan que se trata simplemente de autores que han sabido conectar con la juventud. Parece claro que este no es un fenómeno estrictamente literario, territorio donde los favorables a la poesía pop como el poeta Fernando Valverde se sienten cómodos, sino que es un fenómeno a seguir desde la sociología y en concreto desde el análisis del mercado. No se trata tanto de rastrear la tradición literaria que siguen estos poetas, si es que siguen alguna, que eso está por ver, entre los que se encuentran Nach, Marwan, Irene X, De Fres, Elvira Sastre, Raiden, Loreto Sesma, Carlos Adnes y Miguel Gane, como de analizar de forma holística el entorno desde el cual se produce esta poesía. El mundo digital de las redes, editoriales como Frida Ediciones o la filial de Planeta, Espasa, y el lugar desde el cual se visibilizan, FNAC, El Corte Inglés, La Casa del Libro, Amazon, etc. Por otro lado, Javier Valverde, defensor del boom, en su artículo También son poetas sobre el boom de la poesía juvenil, publicado en Occultated, da dos argumentos que se repetirán entre los defensores del fenómeno. Primero, que hay que hacer accesible la poesía a los jóvenes con un lenguaje que ellos entiendan y bajar la poesía de la Torre de Marfil donde se encontraba. Y segundo argumento es que si bien se admite que no es una poesía de máxima calidad, es bueno que este fenómeno se dé porque es mejor que se lea algo a que no se lea nada. Y además, esta poesía introduce a los nuevos lectores al mundo poético, haciendo posible que en un futuro, gracias a estas primeras lecturas, se acerquen a esa poesía de calidad. Pero, ¿y si estos poetas no tienen tradición? ¿Y si estamos ante un nuevo fenómeno que a lo mejor solo ligeramente tiene que ver con eso que durante 2000 años ha venido a llamar poesía? Como bien dice nuestro amigo Gonzalo, asegurar que esta poesía introduce a los chavales a la poesía con mayúsculas es lo mismo o parecido a asegurar que es bueno que los chavales escuchen a Daddy Yankee porque les introduce a otros músicos como Bob Dylan o Queen. Parece hoy más que nunca que la poesía es a lo sumo una categoría de clasificación de textos en los estantes de las grandes superficies, una categoría perfecta que combina el valor simbólico de la palabra poética con el tirón mediático de aquellos que se hacen llamar poetas. Aunque quizás, y solo quizás, la poesía, habitante perenne del valor simbólico, está dejando paso al valor económico por primera vez, en un mundo que ya no es el que era.
Si antes a lo que el poeta podría aspirar era al reconocimiento académico, a las becas y a los premios, hoy se ha abierto una nueva posibilidad que tal vez muchos de nosotros todavía no entendemos. Y me pregunto si no sigue siendo idealista pensar que la poesía tiene que seguir siendo ese espacio de la palabra pura. Bienvenidos y empezamos. ¿Quieres echarnos una mano? Compártenos y pon tu granito de arena, pon tu escalón hacia el paraíso del tonto solemne. Bueno, y sin más vamos a pasar a presentar el programa de hoy, que es un programa muy especial porque tenemos un formato diferente. Esta vez va a ser un programa de debate sobre la poesía pop. Estamos aquí en los sótanos de la Carmita con público que nos mira fijamente. Y vamos a tener, aparte de los invitados que están sentados en la mesa, que ahora mismo voy a presentar, tendremos también una entrevista con Unai Velasco, uno de los que hemos mencionado en el editorial, también con Javier Bozalongo, con Miguel Ángel Arcos, editor de Cuadernos de Vigía, etcétera, etcétera. Así que vamos a tener un programa que esperemos que sea muy calentito. Y sin más, vamos a presentar en primer lugar tenemos con nosotros para debatir a Carmen Córdoba, que Carmen Córdoba nació en Lucena en 1987 y es licenciada en Filología Hispánica y cursó el máster en Estudios Latinoamericanos, Cultura y Gestión en la UGR. Trabaja desde hace más de 5 años como editora de la local Cuadernos del Vigía. Es desde 2015 presidenta de la Asociación del Diente de Oro, asociación de poesía en la que ha coordinado los ciclos de lecturas poéticas durante los últimos 7 años. Y luego aquí a mi derecha, vestido de morado, Podemita, tenemos con nosotros a Gonzalo Lozano, un buen amigo, graduado en Hispánicas, aspirante a profesor, poeta, microrrelatista y subcampeón de la Regata del Cabo en Cádiz en 2014. Escribió 3 artículos en el blog de la editorial Ediciones Paralelo acerca del fenómeno de la poesía pop, titulados Hipster Poesía Pop, apuntes de un fenómeno editorial. Hay 2 partes de ese artículo y luego también escribió El Imperio Contraataca, es conveniente rajar de la poesía pop, en el mismo blog de la editorial, y además tiene una sonrisa encantadora. Muchas gracias, Guido. En tercer lugar, y para terminar, tenemos con nosotros al copresentador de este programa, que hoy estará al otro lado, Munir Hachemi, graduado en Hispánicas por la Autónoma, realizó el máster de Estudios Latinoamericanos, Cultura y Gestión en la UGR, doctorando en la figura de autor de Borges, organizador del Congreso Internacional de Editoriales Independientes en 2015, el Congreso de Crítica y Juventud en 2014 y del Seminario Extrauniversitario sobre Literatura, Mercado y Resistencia. Publica mensualmente una sección en el blog de la editorial de la que es director y fundador, Ediciones Paralelo, y actualmente tiene publicadas 2 novelas y una tercera en camino. Así que sin más, vamos a empezar este debate. Bienvenidos a todas y a todos. Y bueno, yo creo que la primera pregunta está clara. ¿Qué es la poesía pop? ¿Alguno? El nombre se lo puso Gonzalo, o sea que... por aventurar una respuesta lo suficientemente breve, diría que es aquella poesía que asume de forma más o menos consciente, normalmente inconsciente, todos los valores de nuestra sociedad, es decir, todos los valores neoliberales, y luego estéticamente puede ir por donde quiera. Es una poesía sencilla, como ya se sabe, y está mucho más vinculado a un fenómeno mercantil, a un fenómeno editorial, que a lo que era la tradición literaria y poética anterior, lo cual no es malo de por sí, porque a esa tradición habría que cuestionársela también, pero no es precisamente una poesía que se oponga, como intentan venderla. No es una poesía que proponga algo realmente diferente, bien explorada. ¿Vosotros qué pensáis? Estoy de acuerdo con Gonzalo, yo. Aunque creo, no sé si lo has dicho, está muy vinculada a la juventud, ¿no? Hablamos de gente muy, muy joven. Bueno, aunque meten ¿no? Por ejemplo, Marwan sí es más... Y bueno, Carlos Salem está por ahí también, que se ha unido. Sí, cierto. Pero no se suele asociar a gente que nació en los 90, ¿no? Esta generación ya digital, nacida absolutamente, ¿no? Adolescencia digital, que igual por ahí también hay algunas de las características que lo unen a todo, ¿no? Sí, al menos como público lector, eso desde luego. Eso, también. Yo creo que es un poco arriesgado dar características comunes,
porque es verdad que no es un tema estilístico. No, sí, es que lo habéis, o sea, yo estoy de acuerdo con vosotras porque habéis planteado cosas como juventud, o sea, yo creo que no tiene nada que ver con el estilo. Es verdad que el estilo, como dice Unai Velasco en 50 kilos tengo un problema con ese título, como dice en su artículo. Es verdad que hay rasgos estilísticos que se pueden buscar, hay clichés de la autoayuda, bastante se encuentran con facilidad, pero sobre todo hay, no sé en qué artículo lo leí, pero me parece que es una clave muy importante, que es que a la poesía pop no se llega por la poesía. A la poesía pop se llega por YouTube, por Twitter, por Instagram, por ser cantautor. O sea, la poesía pop no se llega desde la poesía, es un lugar al que se llega desde otra parte. Y eso se ve muy bien en otra cosa que hizo Unai Velasco en la entrevista que vamos a poner luego, que es que no, bueno, lo dice también en el artículo, pero en la entrevista hacemos hincapié, que no hay una reflexión y un conocimiento de los predecesores, ni una conciencia de los propios antecesores. Es decir, por ejemplo, en un acto en la Casa del Libro, un poeta, esto lo dice... Tengo aquí mis papeles. Diego Álvarez de Miguel estuvo personalmente, prefiero no decir el nombre del poeta, así que bueno, se puede cuestionar que esto sea verdad, pero a mí me parece verosímil. Dice, antes de nosotros, esto lo dice un poeta pop, que yo creo que era de Freds, por lo que he buscado, pero bueno. Antes de nosotros la poesía rimaba y era muy compleja, y nosotros hemos inventado un lenguaje nuevo donde podemos decir puta y palabras malsonantes que antes no se podían decir y que llegan mucho más a la gente. Claro, decir puta en el siglo XXI en un poema en realidad es una trivialidad. Uno lee un poema de Bukowski, por ejemplo, por decir algo, o de muchísimos más poetas, y evidentemente decir puta no es nada, no es inventar un lenguaje nuevo, pero ellos y ellas creen que sí, y eso es muy sintomático. Hay una cosa que habéis señalado, creo que los tres, que es una poesía sin tradición. Pero hay quienes señalan, normalmente los defensores, entre ellos Fernando Valverde, por ejemplo, o Javier Bozalongo, que entrevistamos, el editor de Cuadernos de Biología, de Valparaíso Ediciones, una editorial de Granada, que afirman que sí que hay una tradición que entronca con lo que se ha venido a llamar la poesía de la experiencia o la otra sentimentalidad. ¿Creéis que hay algo de verdad en eso o creéis que son absolutos desconocedores de esa tradición y que por lo tanto entroncarlos ahí es poco menos que absurdo? Yo sinceramente creo que un poco valiente afirmar eso, porque solo con lo que ha dicho Munir ahora mismo no han leído a Gil de Viedma, entonces. Pues la palabra puta ya aparece en Viedma, ¿no? Claro. Bastantes veces. Me parece arriesgado decir que entronca con la poesía de la experiencia, precisamente, pero es que tienen que decirlo. Tienen que decirlo porque los están sacando ellos. Son ellos los que les dan el prestigio que le quita vender mucho el libro, ¿no? El prestigio que parece que te puede quitar el tener popularidad en poesía, te puede quitar prestigio, porque la poesía este 4 te lo va a dar que un poeta reconocido diga que estás bien. Y los poetas reconocidos que le están dando salida a estos, o son poetas de la experiencia o son discípulos de la experiencia. Claro, es precisamente esa forma de apropiación lo que se notaba ahora. Bueno, si se ve la programación del próximo Festival de Poesía de aquí de Granada, en la que ya se están vinculando, y la forma de vincularla es clara, es intentar, los poetas de la experiencia intentan dar a entender que ellos son los padres ideológicos de esa generación brillante de jóvenes pupilos que han conseguido triunfar, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, muchas veces da la sensación de que precisamente cuando este tipo de poetas se opone a esa poesía complicada y aburrida y que no entienden, se están oponiendo a esos mismos padres ideológicos que ahora intentan apropiarse de ellos. Yo le doy muchas vueltas a eso porque para mí es una pregunta, o sea, Unai Velasco la resuelve en el segundo, da una posible respuesta en la segunda parte de 50 kilos, de lo que sea, pero a mí es una pregunta que me suscita, o sea, quiero decir que es una duda, ¿no? Porque es verdad que dices, no es lógico, normalmente los hijos matan a los padres y se ponen en su lugar, ¿no? O sea, es como debería haber una reacción. Es verdad que ni siquiera hay un conocimiento, o sea, probablemente, no sé, tengo entendido que Fernando Valverde, por ejemplo, ha prologado Elvira Sastre y ha dicho que es la mejor poeta de su generación, alguna barbaridad del estilo, y no es solo que, o sea, a lo mejor Elvira Sastre ha leído a Fernando Valverde por pudor, ¿no? Porque, hombre, te ha prologado y te está elogiando por ahí, pero seguramente la mayoría ni siquiera sepan que es la poesía de la experiencia, y menos
quién es Juan Carlos Rodríguez, por ejemplo. A lo mejor se han leído 2 poemas de Luis García Montero, pero... Entonces, yo al final he llegado a la conclusión de que Luis García Montero y su tribu ellos, bueno, tenían poder sobre el campo, y entonces no quieren perder ese poder y han llegado un poco tarde a la fiesta, pero todavía queda algo de comida en la mesa, entonces se la están comiendo. Yo creo que es eso, ¿no? Que han llegado tarde porque no lo han cogido. Lo ha cogido Frida, lo ha cogido Espasa, es poesía. Esa ha sido la gente rápida. Y bueno, la editorial esta que estafó a no sé cuántos poetas, que no me acuerdo ni cómo, Lapsus Calami, que fueron muy tontos porque más les valdría no haber estafado a nadie, ahora estarían ganando más dinero, pero bueno. Y claro, eso yo es lo que yo llamaría un poco el gesto Visor, ¿no? Llegar tarde a la fiesta, pero llegar y Visor estar diciendo que esta poesía era una mierda, creo que cito textualmente, hace 3 años, y ahora decir que bueno, que joder, que hay que darles un hueco, que tal, evidentemente por un movimiento de mercado. Y nada más. Bueno, iba a decir que habéis hablado de Fernando Valverde, y que a mí me llama la atención de que los detractores de Unai Velasco, porque es verdad que la polémica sale de un post de Facebook de Antonio Rivero Travillo, ¿no se llama? No sé. Rivero Travillo, es que yo no lo conozco. Y sale de un post de Facebook de ahí, pero bueno, el gran tótem contra el que la gente tira piedras o alrededor del que la gente baila es el artículo de Unai Velasco. Yo creo que es lo más denso y lo más interesante para mí. Y es verdad que los detractores no se esfuerzan por... O sea, quiero decir que es que no... Uno lee el artículo de Fernando Valverde y son 3 párrafos y no están bien argumentados, o sea, ni siquiera están argumentados. Es como... que es lo que suele ser el gesto del ganador, ¿no? De yo, como sé que gano, no me hace falta tampoco preocuparme mucho por lo que digo. Simplemente pues hago mi gesto, la gente se arremolina un poco en torno a este gesto y ya está. Tampoco... Bueno, también porque Fernando Valverde, al hilo de lo que decía antes, de esta poesía que se entiende... ¿no? Estamos haciendo poesía que se entiende, y a Fernando Valverde había firmado el prólogo de la poesía ante la incertidumbre diciendo esto mismo, ¿no? Aquella especie de manifiesto que firmaban estos poetas, Fernando Valverde, Dani Rodríguez Moya, Raquel Lansero, ¿no? Y los del otro lado del... Hay una idea que tiene que ver con lo que estáis comentando, que es la idea que también aparece en Fernando Valverde y en otro, que aparecerá luego también en el reportaje que hicimos en la Feria del Libro, que es la idea de que hay una poesía, que es la poesía que está en una torre de marfil, y que lo que estos poetas han hecho es bajar esa poesía para hacerla legible, a la calle, efectivamente, hacerla legible a todo el mundo. Y de hecho sacan también pues el auge de la jam session, de los recitales de poesía, de la slam, etcétera, etcétera, que tiene que ver con... Ellos entienden que este fenómeno es un fenómeno equiparable. O sea, el fenómeno de la jam session es un fenómeno equiparable a la poesía en papel, llevarla también a la calle de la misma forma. ¿Consideráis que esto tiene esta opinión tiene algún valor? ¿Creéis que va bien enfocada, que va bien dirigida, o creéis que por lo contrario están equivocados o equivocadas? Bueno, a mí en primer lugar me hace mucha gracia el alegato que hace Fernando Valverde hablando de esa poesía de la Torre de Marfil, cuando precisamente como autor visor que vive acerca de los círculos universitarios y cerca de ciertas afinidades, es prácticamente un autor que ha intentado toda su vida llegar a la Torre de Marfil. Otra cosa es que no haya podido llegar porque hay un mercado académico que está muy saturado, el mercado de la institución ya está completamente repartido. Él no ha podido llegar ahí y sin embargo defiende este proyecto nuevo. Entiendo también que hay una intención buena detrás, que es la de intentar generalizar el público lector de poesía. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? A la discusión de qué es poesía, qué no es poesía. Antes Munir mencionaba que le parecía raro que no hubiera conflicto en ese sentido dentro del campo, y es que puede ser porque este tipo de poesía no estaba en el campo. Es decir, han creado un público completamente nuevo, que era un público que no existía. Ese público lector mayoritario de 15 a 20 años, con ciertas tendencias muchas veces más vitales, más estéticas, más a la hora de cómo vivir. Por eso yo lo llamaba pop, porque son más modelos de conducta que otro tipo de modelos de conducta a la hora de expresarse, que realmente ese mercado de la letra, la palabra, una cosa realmente como estaba antes, consagrado. Entonces en ese sentido no hay conflicto porque es algo nuevo. Ahora llega el conflicto cuando hay que apropiárselo, cuando hay que posicionarse frente a eso. Y Fernando Valverde, imagino que si no ha llegado a la Torre de Marfil, pues está viendo qué es lo que hay por el suelo. Claro, yo siempre pienso, por ejemplo, aunque parezca una tontería y no viene mucho a caso, yo siempre pienso en Erika Martínez. ¿Por qué? Porque yo puedo pensar en muchos y muchas poetas que me parece que son muy buenas y que están dejando de vender libros porque esta gente vende libros, en mi opinión, esto es discutible. Pero pienso en Erika, por ejemplo, porque la poesía de Erika
sea, por ejemplo, el último libro que me he leído de poemas es de poesía, de contemporánea española, es de Cristian Pinet, y es verdad que eso no lo vas a poner en la FNAC, ni va a ser un superventas, y me parece una poesía interesantísima, pero sé que está restringida donde está restringida. Pero, por ejemplo, la poesía de Erika Martínez, yo diría, bueno, Erika Martínez, yo le diría que a quien dijera esto, dice puta, digamos, no tiene pelos en la lengua, y ya no son pelos en la lengua, es que trabaja con un lenguaje cotidiano, y... O sea, que yo no creo que sea eso es lo curioso, ¿no? Que no creo que sea el problema de lo pop, por ejemplo, los Beatles diciendo, bueno, pues esta es la música del futuro y la música clásica ya no vale nada porque, bueno, vale, pero esta música también tiene su valor. No es eso, yo creo que no es eso. No sé muy bien lo que es, pero yo creo que no es eso porque no se están oponiendo a una ciudad letrada, con un conocimiento de a quién se oponen, no. Simplemente es un fenómeno comercial que no sé muy bien de dónde ha salido. También es efímero, ¿eh? Puede que desaparezca rápido, no lo sé. Yo lo dudo realmente, pero... Puede ser, no lo sé. Es que el formato libro tampoco se aviene muy bien a esto. ¿Va bien mejor el formato YouTube? No lo sé, bueno. Pero mientras haya fetiche de la mercancía, es decir, mientras los libros tengan ese valor de consagración, puede que desaparezca. Es decir, puede que de repente cada individuo de 15 a 20 años publique un poemario y el poemario sea la moneda común y en ese sentido se devalúe, pero me parece difícil. Bueno, de hecho hay una cosa que tiene que ver con lo que dices tú, Gonzalo, que comenta Vicente Monroy en uno de los artículos que ha escrito sobre este tema, que creo que es menos conocido, pero que es interesante también, que dice que, por eso lo comento también, lo he comentado en el editorial, que es la combinación perfecta entre el valor simbólico que siempre ha tenido la poesía, que si dentro del campo literario algo tenía valor simbólico era la poesía, que además el poeta desgraciado, el que no vende, o que vender 500 ejemplares era ya, vamos, para darse un canto en los dientes, tiene ese elemento junto con el que ahora los poetas están en la red, es decir, están en el ámbito público, tienen 80.000 seguidores en Instagram o 100.000 o cada uno, pero tienen números muy altos, y las editoriales y el mercado ha visto que hay la conjunción perfecta entre el valor simbólico del texto y de la palabra poética que sigue teniéndolo y del hecho de tener un texto con esa cosa del instagramer, del rey tuitero, el influencer, como se dice ahora en las redes sociales. ¿Creéis que el auge de Internet, el auge de las redes sociales, la aparición de la era digital tiene un papel importante en la aparición de esta nueva poesía? Es obvio, ¿no? Hoy he ido a una, mientras trabajaba en la Feria del Libro, he ido a una caseta de una editorial que vende a esta gente, y le he preguntado al chico que vendía ¿qué es esto de la poesía joven? Dame alguno. Me ha señalado todo, y junto a todo me ha dicho Instagram, YouTube, tal, ¿no? Me ha dicho nombre y red donde tenía que encontrar. O sea que me ha dejado, no he abierto ningún libro, me ha dejado bastante claro lo que era, ¿no? Ya me he ido a YouTube y lo he visto todo. Obviamente yo imagino que es esto también sobre todo lo que le está dando vender 80.000 libros, se conocen a través de redes sociales, está claro. De hecho, con lo que decía Munir antes, no creo que Erika Martínez o cualquiera de los poetas viejoven vayan a vender menos, ¿no? Yo creo que venden los mismos. El público de Erika Martínez es otro público distinto, ¿no? Bajo mi punto de vista. Yo me compro el libro de Erika Martínez, creo yo. Yo compro el libro de Erika Martínez. Yo también lo he comprado, pero no tengo ningún libro en casa de Elvira Sastre, me parece. Ya, pero el problema es que, o sea, es verdad lo que tú dices. Sí puede que no compren. No es un problema de venta, es un problema de espacio de visibilidad, yo creo. No hay más que ver el feed de este año. Yo me refería más a eso. Bueno, el feed de este año o de lo hace ya, 6. Sí, pero quieras que no, sí podría haber huecos. Hombre, en este año, por ejemplo, hay un slam, que sí que es un gesto un poco más rupturista. No deja de ser un gesto, ¿no? Pero bueno. Pero es que esto es mucho dinero. En el fondo hablamos de capital, simbólico, económico. Y es mucho dinero dedicado a la promoción de ciertos poetas. Que es verdad que yo no creo que tanto que quiten muchas ventas, ni creo que el problema sea las ventas, pero visibilidad, es que no sé, piensa en la tele en los 80, ¿no? Yo que sé, el programa de Dragó, aunque sea Dragó, pero el programa de Dragó, no sé, ¿cómo se llama? Pues Cela en la tele, ¿no? Hablando de literatura, Mercedes Milá ha entrevistado a un Blanco sobre Negro, Mercedes Milá ha entrevistado a un montón de escritores. Eso es verdad que ya lleva tiempo sin pasar, pero esto a lo mejor es la culminación de esa desaparición del escritor del circuito público. Y luego yo creo que es negativa. Espera, bueno, yo que quería decir una cosa y además sí, continúa. Me voy a extender un poco. Que bueno, a ver, yo ¿por qué creo que esto se puede entender como una amenaza?
Porque, y aquí viene lo que a mí me parece interesante, según Bourdieu, el capital de un campo, digamos, yo soy poeta, decir eso implica que tú tienes un capital incorporado, decir eso implica que hay algo que es ser poeta, ¿no? Entonces, Bourdieu dice que para que un campo exista, un campo nace en el momento en que nace la especificidad de su capital. Es decir, el campo literario nace en el momento en que nace la literatura, digamos, en que hay algo que se pueda llamar capital literario y que haya individuos o agentes del campo que prefieran eso al dinero, digamos, que ya no se rija por el capital económico, sino que tiene su propio capital simbólico con el que puede oponerse al económico y decir, no, yo no quiero tu dinero, quiero mi literatura, digamos, ¿vale? En ese momento nace un campo. Entonces, ¿qué pasa? Porque ¿cuál sería el gran lema de estos poetas del neoliberalismo, poetas pop o lo que sea? ¿Cuál sería el gran lema? Yo no soy poeta. Ese es el gran lema. Eso lo vais a encontrar, vamos, lo vamos a encontrar en todas partes. Está en todas partes. Yo no soy poeta, no puedes decir que lo mismo a la poesía porque para mí no es poesía, bla, 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 bla. Y entonces, ¿qué pasa? Que es verdad, yo por ejemplo estaba el otro día en una presentación de un libro, del nuevo libro de María Salgado, que se llama Hacía un ruido. Vale, mira. Vaya. Coincidiendo. Pues se llama Hacía un ruido y entonces es un libro en el que, bueno, coge discursos de Rajoy, de Pablo Iglesias, tal, los destroza, los pone en el libro se mezcla mucho con la performance, es un libro complejísimo y muy interesante, ¿vale? Entonces, a mí me parece interesantísimo María Salgado, no me estoy metiendo con ella, pero quiero decir, es verdad que hay un cliché en la poesía que es la desespecificación de la poesía, es decir, no, esto no es poesía porque entra el discurso político aquí, no son mis propias palabras, se ha llevado hasta extremos de la desubjetivación total, pero no sé, al gran público no le ha tocado, eso sigue siendo poesía y los poetas siguen pudiendo decir que son poetas. Ahora, esto, para mí, sí es una verdadera desespecificación de la poesía, es decir, esto realmente es peligroso para los poetas, porque empieza a desdibujarse lo que es ser poeta. No sé si me explico. Y eso es lo que me parece más interesante. Y lo relacionaría, si hacemos un paralelismo con el gran debate sobre la prostitución que hay en el feminismo. La poesía sería el cuerpo. Nada más y nada menos, ¿no? No, pero lo digo, o sea, quiero decir, la subjetividad posmoderna tiende a relativizar todo se puede convertir en una mercancía, tiene mucho que ver con el auge del neoliberalismo, etcétera. Entonces, el último reducto en términos de individuo es el cuerpo. El cuerpo es lo que más o menos no se vende, pero bueno, no te dejan vender un riñón estando vivo, bueno, un riñón a lo mejor sí puede tener todo, no lo sé, pero el corazón seguro que no. La prostitución es ilegal, la maternidad subrogada, que bueno, es el término eufemístico, los vientres de alquiler son ilegales. Entonces es como que el cuerpo ha resistido es como el último baluarte contra el neoliberalismo. Entonces, claro, por una parte uno, piensa, yo tengo que defender la libertad de alguien para prostituirse. Claro, por otro lado, la parte marxista de uno piensa dónde está, qué es esa libertad si alguien no tiene dinero y el campo le obliga. Entonces, yo creo que en la poesía, aunque parezca una locura, este símil, la poesía sería el cuerpo ahí. O sea, es lo que todavía no se ha vendido, porque es verdad que la novela hay bestseller. Es verdad que la música ya está, ya fue. Todo ya fue. O sea, ya solo quedaba, entre comillas, la poesía y, bueno, y por supuesto ver cine iraní de autor, pero eso lo hacen 4 gafapastas y vamos, que no me estoy metiendo con ellos, me parece maravilloso, pero quiero decir que no es representativo en el campo. En cambio, la poesía sí, la poesía era algo que, todo el mundo conoce, está en los libros de texto, tiene un cierto poder, tiene un cierto capital, y era algo sagrado, y ahora se ha desacralizado. Entonces, ¿de qué parte nos ponemos? ¿De la parte de, si es que nada tiene valor, o de la parte de, vamos a resistir? Os dejamos con esta pregunta, la dejamos para después porque viene ahora la intervención para respetar un poco los tiempos. Va a venir ahora, vamos a escuchar un pequeño fragmento de la entrevista, vamos a escuchar la entrevista a Unai Velasco y después seguimos debatiendo sobre las palabras que diga Unai Velasco en la entrevista. ¿Te gusta lo que oyes? Colabora con nosotros a partir de €1 al mes y hazte productor en eltontosolemne.es. Unai Velasco, bienvenido al paraíso del tonto solemne. Hola, ¿qué tal? Unai es poeta, es editor, crítico y traductor, y hoy le hemos traído para hablar de su artículo, sobre todo de su artículo 50 kilos de adolescencia, 200 gramos de internet, que apareció en la revista digital CTXT y que armó un revuelo nada desdeñable en el gallinero poético español. Antes que nada, me gustaría dar algunos datos que he conocido a través de la propia lectura de tu artículo, ¿no? Por ejemplo, que en 2015 dices que las ventas de libros de poesía aumentaron un 25%, que es una cantidad bastante considerable, mientras que las ventas de libros en general, de literatura, caían un 3%. Y también dabas la lista de los autores más vendidos, que son, la he traído, Señorita Baby, The Frets, que aparece 2 veces, Nach, el rapero,
Elvira Sastre, Raiden, Loreto Sesma, Carlos Sandes y Miguel Gane, acompañando a Bob Dylan, y apostillas que hay un Nobel y 8 noveles, ¿no? 8 poetas noveles y un premio Nobel. Entonces, bueno, esos datos creo que los he dado más o menos como están en el artículo. Y bueno, la pregunta es si esto es lo que te hizo fijarte a ti en el fenómeno de esto que se ha llamado poesía pop. Sí, bueno, este es un tema que hacía tiempo que venía hablando con varias personas. Por ejemplo, con Sergio Gaspar, el ex editor de DVD, habíamos comentado pues que progresivamente se iban viendo en librerías importantes libros de este perfil, y bueno, a raíz de irlo hablando con distintas personas, al final hablándolo con una de las personas que lleva la sección de cultura de contexto de CTXT, bueno, me propusieron si quería escribir un artículo un poco analizando el fenómeno, pero sin imponerme ninguna perspectiva en concreto. Entonces yo decidí que antes que hacer un acercamiento estético, pues creía que era necesario abordarlo desde un punto de vista de la industria, ¿no? Porque al fin y al cabo me parece más, es decir, lo más significativo en este fenómeno ha sido el aumento de determinadas cifras, ¿no? Como puede ser, sobre todo, más que las ventas, que también el volumen de ejemplares que se imprimen, ¿no? Porque, sí, eso es verdad, y de hecho, bueno, es fascinante el enfoque que le das, y bueno, me llama la atención que llegaras a él a través más de la lectura que de la inundación en las redes o de los recitales en bares. Sí, bueno, supongo que porque, bueno, yo desde Barcelona, que es donde vivo, en principio no suele haber tampoco demasiados recitales y de este tipo no, la verdad es que por aquí no hay. Creo que en Madrid sí que se estila más, ¿no? Por el circuito de bares, por ejemplo. Y Bukowski, Diablo, tú lo mencionas. Sí. Y bueno, fue un poco ponerme a investigar, y sobre todo a través de este informe que hace, digamos, como la Federación de Gremios de Editores, que da, digamos, cifras anuales sobre las ventas, etcétera, ¿no? Bueno, sobre todo lo que creo que es muy importante es eso, que en poesía, digamos, hay un número más o menos reducido de lectores, es decir, hay una demanda establecida que, por mucho que intentes incrementarla, puede incrementar un poco más o puede descender, pues con la crisis puede descender un poco, pero es un poco inamovible, ¿no? Entonces sorprendía que de repente algunas editoriales se hubieran atrevido a hacer impresiones tan extensas, ¿no? Entonces eso significaba algo, y por eso, digamos, me enfoqué por ahí. Vale. De hecho, uno de los rasgos diferenciales que das tú porque, bueno, se habla, algunas de las personas que te han salido, bueno, no sé si llaman los detractores, más bien gente que te ha respondido, porque muchas veces ni siquiera son detractores, pues intentan negar un poco la especificidad del fenómeno que tú estás estudiando, porque tú afirmas, bueno, que esto es algo bastante diferente a lo que se ha conocido, porque sí que es verdad que ha habido pues la otra sentimentalidad, sí que ha tenido cierta fama, cierto alcance, etcétera, etcétera, pero no como ahora. De hecho, probablemente uno de los rasgos diferenciales, bueno, sería el uso hiperconsciente de las redes sociales o probablemente la búsqueda de un público que no ha sido tradicionalmente de poesía, ¿no? Lo cual amplía los márgenes a niveles desconocidos. Y bueno, ante esta letanía eterna que se pone ante cualquier análisis novedoso de, bueno, esto ha sido siempre así, tampoco hay mucho de lo que preocuparse. ¿Qué rasgos darías tú diferenciales diciendo no ha sido siempre así, esto es algo realmente diferente? Bueno, a ver, es en parte lo que explico en el artículo, ¿no? Bueno, que es la respuesta que me di a mí mismo, ¿no? Tuve que estar pensándolo un poco, que, es decir, Internet aquí no funciona como propiedad intrínseca de estos poetas, es decir, desde Internet se puede difundir buena poesía, mala poesía, poesía mediana, es decir, Internet
no había en mi artículo una pretensión de condenar el medio de Internet, sino simplemente mostrar cómo gracias a Internet como herramienta había permitido pues la democratización que significa Internet. Permite que cualquier persona con los conocimientos que tenga de escritura pues pueda poner al acceso del gran público lo que escribe, ¿no? Eso por supuesto es muy bueno, pero si no hay unos filtros, el tipo que sea, la cosa sería cuáles son esos filtros, qué criterios habría que establecer. Eso procuré no responderlo porque me parecía como secundario, ¿no? Secundario, sí. O sea, no menos importante, pero sí secundario en un sentido de orden. Sí, bueno, de hecho esto das varias similitudes con la música, ¿no? Y con el mundo de los cantautores que me parece que también son bastante interesantes, ¿no? De cómo por ejemplo, la palabra independiente, ¿no? Que luego ha pasado a ser indie, y muchas veces el propio término de independencia ahí se ha perdido en la palabra indie. Pero bueno, claro. Parece ser que hablando de términos, ¿no? De terminología, parece ser que lo que se está consolidando en Internet a la hora de, yo he buscado bastantes réplicas a tu artículo y la mayoría de la gente se refiere a este tipo de poesía como poesía pop. No sé cuál es el término que tú prefieres. Hombre, yo desde luego no lo denominaría poesía pop. A ver, es difícil buscar una etiqueta. Yo, de hecho, rehuí la etiqueta y hablé de boom de la poesía porque me parecía que era lo más descriptivo desde un punto de vista de fenómeno comercial, ¿no? O sea, boom en el sentido de repente hay una explosión, hay un aumento, o sea, un impacto, un ruido, digamos, en el mercado. Pero si tuviéramos que ir a calificarlo, pues supongo que tendríamos que echar mano de algo así como adolescencia, pero claro, también es muy equívoco. Es decir, la adolescencia no implica necesariamente menos calidad, no implica menos calidad, pero sí que... Mucho... Sí, perdona. Un eje que tú tratas, ¿no? Que es el neoliberalismo, del que si nos da tiempo hablaremos más adelante, que probablemente sí serviría más para explicar esto como hecho específico, ¿no? Sin que tampoco poesía neoliberal a lo mejor es muy fuerte, ¿no? Pero a lo mejor por ahí se podría buscar un término. Sí, digamos que el mercado neoliberal, en la medida en que no pone ninguna traba a cualquier fenómeno que pueda ser rentable, con una herramienta como Internet, que es la que permite justamente esa libertad absoluta para lo que puede ser rentable, pues permite eso, la aparición de muchísimas voces con todo lo bueno que eso conlleva, pero luego no hay una criba de ningún tipo, ¿no? Que con criba no estoy pretendiendo ser elitista, simplemente criba según unos criterios, digamos, de algún tipo más allá que el medio de ventas. Sí, de hecho, una pregunta que te iba a hacer es que, tú afirmas, y yo estoy muy de acuerdo, totalmente de acuerdo, que el fenómeno del que estamos hablando, se llame como se llame, se entiende mucho mejor desde la sociología que desde la estilística, aunque es verdad que das algunos rasgos estilísticos y esa parte es muy interesante porque sí existen esos líneas de fuerza, digamos. Pero buscas esas líneas de fuerza y luego es la pregunta, sin la estilística, te traigo un nombre que sería Luna Miguel. ¿Cómo distinguiríamos a una autora como ella de los autores de este fenómeno? O sea, si los poemas de Luna, como sabemos, también han forrado carpetas de adolescentes por toda la geografía española, claro, pero sabemos que Luna tiene calidad literaria, o yo por lo menos opino eso. Entonces, si esa calidad no es una variable que podamos tener en cuenta en términos estilísticos, ¿cuál sería la diferencia entre una poeta como Luna Miguel y alguien como De Freds o Sadness, más allá de la calidad? Porque solo se me ocurre el volumen de ventas. Si lo comparamos en términos, es decir, desde el punto de vista de las ventas, es decir, si una poeta como Luna Miguel vende y un poeta pues como Marwan vende, en ese sentido serían lo mismo en términos de ventas, pero pues aquí sí que es necesario acudir a otros parámetros, desde luego. La diferencia, creo yo, es que, y no porque yo lo suponga con la lectura, sino porque ellos mismos lo comentan en las entrevistas o cuando han hecho alguna declaración, a lo mejor en algún medio, no tienen
un bagaje literario, es decir, puede sonar un poco feo, pero es gente que no lee poesía, es decir, sí, no, entonces aquí no suena feo, no. Realmente yo no me explico cómo uno puede llegar a escribir sin todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Entonces la diferencia principal entre una poeta como Luna Miguel y alguno de estos poetas, en términos generales, ¿no? Pues siempre, es decir, tampoco sé exactamente, no estoy en la casa de cada uno de estos poetas y sigo cuáles son sus lecturas, ¿no? Pero generalizando, la diferencia es que Luna Miguel tiene un conocimiento de la poesía, pues pongamos española, que luego se ve en sus textos, ¿no? Luego podríamos entrar a hacer valoraciones estéticas, pero ya hay unos mínimos conocimientos que desde luego son visibles. Una idea de su propia situación en el campo, sí. Claro, la cosa es que, bueno, tú mismo lo dices, ¿no? Que hay que hilar fino, que incluso este nuevo fenómeno a través de editoriales como Frida o como Visor, que ahora se ha sumado últimamente, etcétera, etcétera, se les cuela gente buena, digamos, paradójicamente, ¿no? Entonces sí. Es verdad que hay que hilar muy fino y por eso la pregunta. Pero bueno, tú distingues dos periodos esta pregunta es bastante más amplia que lo que estamos tratando, ¿no? Pero en este fenómeno tú distingues dos periodos, sobre todo. El primero sería el de la publicación en redes y no en papel, ¿no? Que dices que es hasta 2015, creo. Y entonces ese periodo, bueno, la producción ahí evidentemente tendería mucho más a la dispersión que a un orden, porque la puesta en volumen, la impresión, la puesta en papel y la forma de circulación tradicional del libro siempre impone un cierto orden a toda esa gran efusión de poemas que había en la red. Y en el segundo periodo, efectivamente, son puestos en volumen. Entonces la pregunta es si ves alguna homología, y es una pregunta un poco, ya te digo que se sale del tema, pero a lo mejor te interesa responderla y si no pasamos a la siguiente. Que si ves alguna homología entre esa periodización y, bueno, la situación económica, primero fragmentaria, y que ahora sí hay un cierto equilibrio momentáneo. Por decirlo con una tercera homología, con la situación política, que a lo mejor esclarece un poco la pregunta sería que si es Podemos la puesta en volumen del 15M, por ejemplo, no sé si me explico. Si periodos de crisis dan caos de producción poética y periodos de estabilidad dan puestas en volumen, fenómenos editoriales, etcétera. Sí. Bueno, yo no considero que se deba a ningún momento de crisis. Sí que es verdad que hay, digamos, esa primera etapa, digamos, es una etapa, digamos, como libre o poco normativa, es decir, donde el mercado, y entiendo por mercado, pues sobre todo Espasa, ¿no? En primer lugar, que fue el primer como agente que aparece ahí y digamos que legisla o regula todos esos potenciales productos, pues ahí hay una imposición como de un cierto orden o de, bueno, ¿no? Hay como un primer momento de observación de qué cambios están sucediendo en el entorno poético, que se está moviendo, qué cambios puede haber o qué nuevos usos hay en la escritura o en la recepción, sobre todo a través de Internet. Entonces a partir de ahí, pues las editoriales como Espasa pues observan eso y bueno, digamos que están como pendientes y a partir de ahí deciden realizar una política literaria determinada, que en este caso fue pues crear una colección de poesía, ¿no? Claro, sí, es verdad, y ahí donde empieza la normalización y la normatividad. Bueno, vale, pues como última pregunta, ya te pregunto cómo te interpelo como poeta, porque yo he observado en las personas con las que he hablado y en las cosas que he leído en internet que habría tres respuestas a esto. Una respuesta sería, bueno, deja a los chavales que escriban lo que quieran, etcétera, etcétera. Esto siempre ha pasado, lo que te he dicho antes. La segunda sería, esto es algo realmente nuevo, pero no es poesía, por lo tanto a mí no me interpela como poeta ni me preocupa, porque ni es una competencia para mí, ni me preocupa que se devalúe la poesía, ni nada de eso. Y la tercera es una posición que dice, sí, yo quiero pelear esto porque me parece que esto hace daño al campo poético, invisibiliza a poetas que sí tienen talento, etcétera, etcétera. Entonces mi pregunta es, ¿a ti como poeta te preocupa lo que le puede hacer este fenómeno al campo poético español? Sí, desde luego me preocupa mucho, pero me preocupa desde un punto de vista como ético, ¿no? O de estima por la poesía, desde luego. O sea, no quiero invalidar ninguna de las opiniones de otros poetas que puedan tener
una forma distinta de verlo, ¿no? Pero bueno, yo escuché algunas respuestas a mi artículo hablando de envidia por mi parte. Bueno, no sé, decidí no responder a eso porque bueno, me parecía un poco absurdo, pero una cosa es que no hay envidia, pero sí que desde luego hay preocupación. Estas 3 respuestas que me comentabas, yo, bueno, en parte las comparto parcialmente todas, ¿no? Es decir, la primera respuesta, bueno, deja que la gente escriba, por supuesto, claro, obviamente, ¿no? Hay que dejar que cada uno escriba como quiera, donde quiera, con la edad que quiera, con los medios que quiera, porque es el primer paso para aprender, ¿no? Escribir y hacerlo cada uno en la medida de sus capacidades, no puede ser de otro modo. Esto, digamos, como hecho aislado. La segunda respuesta, ¿me recuerdas cuál era? Sí, era la de, bueno, esto a mí no me interpela como poeta porque es como si fueran cantautores o algo así, o sea, gente que a mí no me preocupa porque lo que es poesía. El no considerarlo poesía, sí. Claro, esto es claro, yo realmente dudaba, de hecho tampoco lo tengo del todo claro, pero al final llegué a una conclusión porque tenía un poco que mojarme en el artículo, y es que, ¿cómo podemos decir si es o no es poesía, no? Sin voluntad de establecer estéticamente que es poesía, pues decidí responder que no era poesía en la medida en que sí que alude a un componente representacional, es decir, si yo cojo un lienzo y hago un dibujo o empiezo a pintar, yo estoy pintando. Sí. Y ese resultado es un cuadro, es decir, no es una botella de leche o es un cactus, es un cuadro. Es decir, representacionalmente sabemos que está que esa cosa alude a... Que saltan los versos, lo que dices, que utilizan metáforas, totalmente cierto. Es poesía en ese sentido, es decir, como cosa en el mundo solo cabe comprenderla como poesía. El problema es que esta poesía alude a ciertas propiedades que el imaginario colectivo ha asignado a la realidad poesía, que proceden pues de un imaginario muy muy concreto, ¿no? Que es el de la poesía es una expresión de los sentimientos sin un excesivo tratamiento. Hay una cierta rima, es decir, hay una serie de características que cualquier persona, independientemente de que pertenezca o no al mundo de la poesía, conoce. Uh-huh. Y entonces apelar a eso y ejercitarse, digamos, en ese espacio convencional, pues haría que sí que podemos decir que eso es poesía, pero no es poesía tal y como lo entiendo yo como fenómeno real, sino como fenómeno imaginario, ¿no? Del imaginario colectivo, sí. Poesía. ¿no? Y, esa es una batalla. Pero bueno, ahí habría que profundizar y dedicar más espacio a ese aspecto, ¿no? Sí. Y por último, pues bueno, esta última respuesta como más combativa, pues bueno, desde luego, y en parte mi artículo también va por ahí, porque aunque sea un análisis que pretende ser en parte periodístico, por decirlo de alguna manera, o ensayístico, pero sin unas ideas muy belicosas, la voluntad final es mostrar que está sucediendo algo que perjudica en parte al mundo de la poesía, en la medida en que cuando todos estos nuevos poetas logran espacios de poder porque son rentables, sí. Pues a través de editoriales como Espasa, que tienen las capacidades suficientes a través de sus departamentos de comunicación o con su partida presupuestaria para hacer marketing, pues tienen la capacidad mayor que otros poetas para ir a determinada radio, aparecer en determinado diario, es decir, no es lo mismo que yo, que conozco más o menos la poesía, vaya a la Casa del Libro y escoja en libertad un libro, que una persona que recibe que ve un programa en televisión española, como ha sucedido,
y se le dice que ahora mismo lo más interesante en la poesía más o menos reciente es, pues, digamos, Elvira Sastre, pues si desconoce la poesía española, irá a la Casa del Libro y comprará a Elvira Sastre. Entonces, en esa medida hay un perjuicio, hay una restricción de la libertad de compra, digamos, y de selección de lo que quieres leer, y eso es totalmente injusto para otros poetas que si bien a lo mejor no es cuestión de tenerlos que aupar, sí que por lo menos tienen que tener las oportunidades de ser mínimamente visibles. Claro que eso es lo que yo quiero combatir, por supuesto. Sí, yo creo que estamos en el mismo bando, digamos. De hecho, bueno, eso, claro, la pregunta no es tanto si otros poetas irían a Televisión Española, aunque no fuera Elvira Sastre, sino efectivamente cuando la gente llega a la Casa del Libro o a donde sea, porque yo tengo una anécdota en la Central de una chica que la vi que iba a comprar un libro de Elvira Sastre, y cuando el empleado de la Central la llevó a la sección de poesía, dijo, pero esto es poesía. O sea, que no sabía ni siquiera lo que estaba comprando, con lo cual es cierto que el debate es largo. Por desgracia nos hemos quedado sin tiempo, pero esperamos, me ha parecido casi una entrevista interesantísima, te lo agradecemos, y esperamos que si pasas por Granada nos avises y podamos hablar de forma más extensa sobre el tema. Vale, claro. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Unai Velasco, muchas gracias. Segueix-nos a Facebook, a iVoox i al tontosolemne.es. Bueno, después de esta entrevista súper interesante a Unai Velasco, hay un montón de temas en el tintero y yo como moderador tengo que elegir por dónde empezamos. Así que si queréis empezamos por lo último. Unai Velasco ha hablado de la importancia de las editoriales y de la promoción. Digamos, había un halo en general en la entrevista de que es un fenómeno casi más vinculado con el marketing que con algo relacionado con la tradición literaria o la calidad literaria. Pero hay algo que me resulta sorprendente de este fenómeno, que es, él ha mencionado a Espasa, que es una editorial vinculada con Planeta, y podemos entender su argumento desde ahí. Podríamos entender, Planeta ha intentado lanzar a todos estos autores, pero sin embargo, si miramos las otras dos editoriales que también publican esta poesía, nos encontramos con Frida, que es, ya la etiqueta independiente con relación a las editoriales cada vez está más de capa caída. Pero nos encontramos con Frida, que podemos decir que es una editorial independiente, y con Valparaíso, que también tiene algunas cosas publicadas, que son dos editoriales independientes. Entonces, me gustaría empezar por aquí esta segunda parte del debate. ¿Qué importancia, a qué se debe este fenómeno? ¿Cómo es posible que editoriales independientes que no son muy conocidas, autores que no vienen de la tradición poética, sean capaces, a través de esos medios, de publicar y de vender la cantidad de libros que consiguen vender, sin que estén vinculados con una gran editorial en principio? A mí me chirría en primer lugar lo que ha dicho Unai Velasco acerca de estos autores utilizan prácticas de marketing, ¿no? Y de marketing sobre todo digital, que es algo que quizá les diferenciaba de los poetas anteriores o de esa tradición anterior poética. Pero también eso niega en parte las propias prácticas del mercado anteriores. Es decir, los poetas anteriores ya tenían modos de consagración y tenían modos de marketing. Por supuesto eran mucho más rudimentarios y ridículos que los que están haciendo esta serie de sujetos. Pero entre otras cosas porque precisamente las reglas de ese campo poético eran las reglas del valor simbólico. No creo que a algún autor anterior se le hubiera ocurrido poner precio por una entrada para un recital suyo, por ejemplo. Resulta impensable. Pero tan impensable como me imagino ahora, como podría imaginarse un autor pop de este estilo recibir una beca por algún trabajo que esté haciendo. Es decir, había otros mecanismos y hay otras instancias, y yo creo que eso no habría que obviarlo tampoco. ¿Cuándo creéis que se rompió esta...? Porque ha aparecido varias veces la idea de que la poesía era el reducto, que es lo que tu última intervención era un poco eso, del valor simbólico. Era el lugar desde el cual resistir y desde el cual deberíamos seguir resistiendo, que ha sido la última intervención que tuviste tú, Munir. ¿Cuándo creéis que se rompe esto y cuándo empieza a ser la poesía también un lugar donde el valor económico juega un papel fundamental y donde vemos que se cobran las entradas, que se venden
miles y miles y miles y miles de ejemplares que se convierten en estrellas prácticamente del panorama pop, como si fueran estrellas de pop. ¿Cuándo creéis que se produce este fenómeno y cómo y a qué creéis que se debe? Bueno, creo que lo decía Munir antes, hablando de esta relación de estado, bueno, lo ha dicho Unai también, ¿no? Esta gente que parece que no leen. A mí se me ocurre pensar, y viéndole la edad, aunque estén estas otras personas que son más mayores, aunque estas otras personas, retomando lo que decía Gonzalo antes, yo he visto a Carlos Salem leer con un público muy, muy, muy extenso, como yo nunca había visto. Llevo muchos años haciendo recitales de poesía en Lavapiés hace años, a lo mejor en el año 2008. Y ya tenía muchísimo público y movía gente. Claro que ya existía Facebook también, pero no sé si andaba por ahí la historia. Bueno, me hablaba más de esta otra gente más joven, quizás que no lee. ¿Por qué no lee? Igual mi generación también nos ha pasado esto, ¿no? Nos hemos dejado llevar por Google y Internet, lo digo por mí también, que leo poco, menos de lo que quisiera, que a lo mejor nos hemos dejado llevar por esta idea de que ya lo sabemos simplemente con leer un tuit o con los titulares de Babelia o con ya hemos leído esos libros, no sé, si anda por ahí, creer que ya tiene la tradición teniendo la información primera. Y hay un corte ahí, ¿no? Tú ya eres poeta con el simple hecho de poner los versos, ¿no? Cortar las líneas. Sí, es que sí, que saben, ¿se me está oyendo? Sí, ¿no? Sí, se vale, te oye. Que tengo esto bajo. Que es casi, no sé qué iba a decir, pero bueno, lo importante es que no tiene que ver con los recitales de poesía, porque recitales de poesía lleva viendo desde principios del siglo, desde las vanguardias y probablemente antes. Yo no controlo mucho el tema del Sturm und Drang y todo esto, pero seguramente ya harían recitales de poesía, ¿eh? No me sorprendería. Haydn quedaba con sus colegas para componer cuartetos y no es lo más normal del mundo, no sé. Bueno, por no hablar de trovadores y ya, o sea, son recitales de poesía en cierto modo, pero bueno, vale, micros abiertos, digamos, eso no sé desde cuándo hay, pero yo no creo que haya que relacionarlo con el fenómeno. Porque, por ejemplo, yo creo que las redes sociales ahí son muy importantes. ¿Por qué? Porque bueno, yo soy de Madrid y en 2008 y por ese tiempo yo estaba apoyando al Bukowski, luego a Diablos Azules, todo esto. Carlos Salem estuvo en un sitio que se llama Tapas y Fotos, también bastante peculiar, ahora está el aleatorio. Y en estos sitios yo he visto a gente que escribe igual de mal, pero no quiere decir igual de mal, no es igual, o sea, escribe igual, o sea, es que tú pones un poema de Elvira Sastre o un poema de esta gente no sé, no voy a decir nombres porque son amigos, pero quiero decir que, ¿seguro? Que no nos vamos a enfadar, ¿eh? No. Que bueno, pero podéis ir y verlo, o sea, hay un montón de gente que escribe exactamente igual, pero no son famosos. Los que han alcanzado la fama son los que mejor se han movido en redes y los que más se han movido en redes, por supuesto. Y bueno, ¿y por qué ahora? Por ejemplo, bueno, yo lo que le decía a Unai también tiene que ver con que bueno, la primera burbuja del neoliberalismo en España, la de la vivienda, la famosa del premio Torrevieja era, ¿no? No sé dónde, no sé, un premio que daban, no, Torrevieja, no sé dónde está en Alicante, no lo sé, bueno, sí, es eso, pues el premio Torrevieja que daban, no sé, una cantidad totalmente desproporcionada para una novela, pero muy desproporcionada, no tengo la cifra y no quiero columpiarme, pero muy desproporcionada. Igual que ahora en China, por ejemplo, que en China está habiendo un crecimiento bestial. El otro día un profesor daba una clase sobre literatura contemporánea china y hay premios a los que hay poetas que ganan ese premio sin presentarse y le llaman y dicen, oye, que tienes un rancho en Mongolia Interior, una provincia de China, y nada, que es tuyo, que es el regalo. O sí, así, o no sé, 1 millón de euros, rollo, barbaridades bestiales que dicen, bueno, aquí lo que pasa es que sobra dinero. Y yo creo que ahora esta especie de mini burbuja en la que estamos, porque bueno, se está empezando a volver a construir, ya dentro de poco vamos a ver a obreros con Materasis y todo esto, con Maseratis. Materazzi es el de el futbolista el del pecho roto, sí. Pero lo que yo quiero decir es que ¿con qué tiene que ver esto? Con el neoliberalismo. Y eso tiene mucho que ver también con lo que dice Unai Velasco. No hay más que ver los valores que
porque evidentemente ideología siempre hay, pero la ideología que hay en esta poesía es la del sentido común, y la del sentido común ahora mismo es la del liberalismo extremo. Tú sé tú mismo, puedes conseguir todo lo que tú quieras. Tenía una pequeña lista aquí muy cortita, Guido, no te preocupes que no me puedes cortar. Lo voy a hacer. Se adapta muy bien a cualquier mercado, fácilmente traducible, presuntamente desideologizada, muy idealista, y bueno, muy, muy rápida, fácil de poner en Twitter con una foto, y la llaneza del significado, que es un concepto bastante complejo, bastante más complejo de Byung-Chul Han, pero que también está ahí, y por supuesto la dictadura del gusto estético, de no, es que a mí me gusta, entonces ya, ahí no me toques, ¿sabes? No me pises que llevo chanclas, es que a mí me gusta. Luego hay no sé, ¿queréis decir algo más? Yo sí. Pues dale. Yo podría seguir hablando aquí toda la tarde. Sencillamente, quería añadir que me preocuparía que la poesía fuera el último reducto contra el neoliberalismo. En el sentido de que la poesía, al margen de algunas palabras bien ordenadas a lo largo de cierta historia, normalmente ha sido ranciedad y monopolio y el terreno de ciertas élites. Sí, pero al margen del mercado. A eso me refiero yo. Bastante al margen del mercado. Tú lo has dicho muy bien, en la academia, en las becas, pero no en las ventas. No creo que no históricamente, vaya. El número de lectores, aún así, de poesía, incluso de los lectores de Defrets o de lo que sea que haga Defrets, sean relevantes en ese sentido. Son más relevantes, obviamente, que los 3.000 iniciados, pero tampoco creo que los 3.000 iniciados fueran ese reducto contra el neoliberalismo. En ese sentido. No, yo no, perdona. Terrible, yo no digo que desde ahí se estuviera ejerciendo algún tipo de resistencia, a lo mejor no, pero simplemente resistía. Quiera o no, o sea, no lo digo como que hubiera una voluntad, sino que había una parte de, para empezar, de negatividad, que es lo que no me quería meter ahí, pero bueno, esto de Byung-Chul Han, no de estar en sí, la velocidad de la poesía. ¿Cuál es la velocidad de la poesía? No es la velocidad del neoliberalismo. Normalmente tú un libro de poemas, hombre, leerlo en el metro, depende, ¿eh? O sea, te quiero decir, hay poemas que sí, tú puedes irte leyendo más o menos 20, pero yo la 20 poemas de Amor y Gracias Esperada iba a decir, pero bueno, yo la poesía la leo con un lápiz en la mano y en mi escritorio, no sé si me explico. O sea, la poesía es una cosa que te obliga a parar un poco el reloj, a apagar el móvil, digamos, a, como me decía el otro día una amiga, desenchufar el telefonillo y ponerte a leer. Leer como acto de leer. Es que esto no es leer. O sea, esto es leer en tanto hacer scroll en Facebook es leer. Sí, pero bueno, incluso esa misma forma de leer al final es una forma de leer propia de ciertos sectores y de ciertos espíritus, sobre todo de ese espíritu que tiene tiempo para desconectar el telefonillo y encerrarse en su habitación con un lápiz a leerse la poesía tranquilamente. Sí, si no la mayoría de la gente tiene el tiempo del metro. Sí, estoy de acuerdo, por eso hay un conflicto ahí. Claro. Por eso yo no me cuesta posicionarme en uno de los dos lados. Por una parte, quieres ser elitista y entonces ¿qué pasa? Evidentemente, ¿qué pasa con la gente que no tiene acceso a esa ciudad letrada? Y por otra parte, claro, la otra es echarle gasolina al motor neoliberal. Ese es el problema. ¿Dónde está la tercera vía? Que bueno, hay una tercera vía quizás, que es la tercera vía de los que dicen que entre ellos Unai de alguna forma y Vicente Monroy también, que es simplemente... De hecho, Irene X tenía por aquí un fragmento que leí el otro día que me pareció interesante, porque dice ella, hay aquí en uno creo que era el artículo de Vicente Monroy, he copiado este fragmento que voy a leer, dice: en el muro de la autora Irene X, perteneciente al bando del boom, se encienden los ánimos. Un poeta del bando honesto, entre comillas, le echa en cara la pobreza sintáctica, el empleo no figurativo del lenguaje y el pseudoingenio de sus poemas. Irene X responde con rotundidad: no escribo poemas. Esgrime perversamente el mismo argumento que Velasco, esta vez a su favor. Eso es mentira. Entonces, no, pero hay algo que sí que es curioso, que tiene que ver con esta tercera vía, que es que si hay una gente externa, críticos, como Unai Velasco, que consideran que no es poesía, y ellos mismos no consideran que es poesía, y estamos hablando aquí, hemos dicho los cuatro, que no se entroncan con ninguna tradición, es que a lo mejor el parecido, como dice Unai Velasco por aquí, también tengo apuntado, dice, esa poesía, entre comillas, se parece a la poesía en mayúsculas, en la ductilidad de la identidad, en su proceso productivo, frases dispuestas en líneas cortadas, un uso no habitual del lenguaje y una tendencia a la exposición emocional. Pero parece que es un callejón sin salida llevar a la discusión en estos términos, porque además Unai Velasco mismo ha hablado de la idea de que Luna Miguel se puede distinguir del resto de poetas porque, pongamos un ejercicio de ficción, cogiendo dos poemas exactamente idénticos, ella conoce la tradición. Pero eso es un ejercicio de ficción, o sea, ¿y qué sabes tú si no sé cuántos poetas conocen o no conocen la tradición? ¿Cuándo acaba conocer la tradición? ¿Qué es conocer la tradición?
etcétera, etcétera. ¿No creéis que es un callejón sin salida? No, yo no lo creo para nada. Yo creo que, mira, por ejemplo, lo que dices de dos poemas idénticos, que evidentemente es una especie de ficción especulativa que acabas de establecer y que probablemente no podría darse. Pero bueno, imaginemos que se dé. Eso tú lo que estás haciendo es primar el resultado por encima del proceso, que es un rasgo bastante típico del neoliberalismo, más allá del Museo Pompidou y todas estas cosas que no dejan de ser elitistas. O sea, quiero decir, lo que se puede vender es la mercancía, y la mercancía es un resultado, no es un proyecto en principio, ¿vale? Entonces el resultado, claro, es que ahí a lo mejor sí que hay que preguntarse por el proyecto. A lo mejor eso es caer en la trampa neoliberal, decir, no, es que si dos poemas fueran iguales, llevarlo a esa situación límite. Y luego, y me callo ya porque sé que la última intervención también ha sido mía, es falso lo de los poetas. A mí eso me molesta. O sea, sinceramente, a mí todo esto pues bueno, lo analizo e intento ponerme en esa doble mirada analítica, pero esto me molesta. O sea, siempre están con el mantra de que no son poetas, pero luego ¿dónde están? Están en las secciones de poesía, en las revistas en poesía. Cuando se les presenta se dice el poeta, mira el FIP, vienen los poetas Nach y Marwan, el poeta, mira sus Twitter, yo estoy mirando sus Twitter, poeta. No es verdad. O sea, ¿qué es ser poeta? Ser poeta es luchar por el capital de la poesía. Y ellos luchan por el capital de la poesía y van ganando. Claro, precisamente el no definirse como poeta es lo que les da cierto poder, en el sentido de que si se definieran como poeta tendrían que entrar en las reglas de la consagración, en las reglas de la técnica. Evitan un poco los insultos, sí. ¿no? Es como si Messi fallara el penalti y dijera, no soy futbolista. Claro. Entonces ya, bueno, pues te tranquilizas y te vas a casa, pero no lo sé. Pero de alguna forma da la sensación de que, bueno, quien pone las reglas, desde luego, no las ponen solo los académicos o solo las personas que se dedican al mundo, sino que de alguna forma, nos guste o no, se imponen desde fuera. O sea, que te categoricen como poeta ya te está posicionando en un lugar del que tú no puedes salir. Entonces, yo sí me gustaría hacer hincapié en una idea, que es la idea de una tradición, que es una idea que aparece también en Valverde, nueva, que tiene que ver con, cantautores, que se vincula con la otra sentimentalidad a través de, por ejemplo, Sabina. Sabina era un cantautor que hizo esto, que se hizo famoso, y cantautor, y que tiene sus libros de poemas, sus sonetos y sus cosas, que tiene que ver con eso, que los vincula con la idea de la otra sentimentalidad. Tiene que ver con las redes sociales y tiene que ver también con un auge, una revalorización de la poesía. No sé si por ahí podéis encontrar algún... Sí. Bueno, yo he hablado mucho, no sé si queréis hablar vosotras. Habla. Que al final los nombres están ahí. Es que no es trivial, no es baladí. Diablos Azules, que es el bar donde prácticamente empezó esto con cierta fuerza, era propiedad de alguien de la familia de Sabina. O sea, que es que todo esto al final es muy difícil seguirlo, porque es muy difícil. A mí me cuesta mucho, por lo menos como funciona mi cabeza, es muy difícil tener estos nombres a la vez. Es ahora que si Espasa está relacionado con Planeta, lo ha comprado y no sé qué, y las fusiones, las sopas hostiles y no sé qué, me cuesta. Pero tú, cuando empiezas a tirar del hilo, cosa que yo no puedo hacer ahora en directo porque me cuesta y no me he traído los papeles, digamos, con esas flechas, te das cuenta de que están todos en el ajo, ¿eh? Y de hecho, yo he hablado de segunda burbuja de la poesía, digamos. Si ahora mismo hubiera una burbuja, desde luego la primera fue la de los premios literarios, el premio Ciudad de Torrevieja, etcétera, el premio Ciudad de Burgos, muy famoso. ¿Qué gente estaba en esos premios? ¿Quién estaba metido en esos premios? Estaban metidos los que ahora están intentando hacer bandera de la poesía neolib. Hay una diferencia que os quiero contar una cosa, porque hablando de esto de yo no soy poeta y tal, el viernes, con motivo de una fiesta que montamos para celebrar el Premio Nacional de Ángeles Mora, habíamos grabado un vídeo leyendo un poema y hablando sobre el Premio Nacional a Luis García Montero. Y él cuenta en el vídeo, cuando yo gané el Premio Nacional, creo que lo gané en el año 95, yo en aquel libro estaba todavía buscando mi voz. Y he pensado en esto con lo de yo no soy poeta, porque hay una conciencia en la poesía antes de esta gente y la poesía después de esta gente, o sea, la poesía, la honesta, ¿no? Hay una conciencia de ser poeta, de buscar voz, de buscar una tradición donde a lo mejor no agarrarse, sino a lo mejor matar al padre, a lo mejor ir en contra, pero conocerla, ¿no? Siempre ha habido una conciencia de conocer realmente qué estaba haciendo antes, a dónde voy, qué quiero escribir como poeta. Eso ya existía
Y esta gente lo niega en la simple frase de no, cuidado, yo no soy poeta. En el oficio, ¿no? Claro, es lo que había. Además la espontaneidad. Pero claro, también el mercado anterior, o ese mercado mínimo, que todavía sigue existiendo, se basa en ese dominio de la técnica. Mientras que el nuevo se basa en la originalidad, en el ser tú mismo, claro, en ese tipo, claro. Esa cosa de como si pudiera ser otro, pero bueno, en el ser tú mismo, en el ser el individuo libre que realmente ve ese mundo con esa sensibilidad propia. No estoy contando nada nuevo, desde el siglo XIX en adelante es lo que ha habido. Pero sí es verdad que claro, unos reivindican cierta técnica y cierto oficio porque es lo que les garantiza el sueldo de la universidad. Los otros reivindican la originalidad y el ser único frente a ese sistema porque es lo que les garantiza el valor simbólico suficiente de no ser ese poeta consagrado, sino ser un poeta que se lea bien, aunque sacan cuatro libros de poemas en 3 años, cosa que me parece una proeza, porque yo no corrijo con tanta velocidad, pero bueno, cada uno... Bueno, vamos ahora a avanzar un poquito en el debate, vamos a escuchar un reportaje que tenemos con el que hicimos en la Feria del Libro el otro día y que tenemos a personajes relevantes del mundo literario y nada, sin más vamos a darle paso. Si te gusta lo que oyes, hazte mecenas y entra en el paraíso. Bienvenidos al paraíso del tonto solemne. Estamos aquí, tercer programa de la temporada sobre poesía pop y hemos venido a la Fuente de las Batallas en Granada, donde se celebran estos días la Feria del Libro, a entrevistar a la gente, a ver qué opina sobre la poesía pop, sobre la nueva poesía, si leen o no leen, si les gusta leer, qué les gusta leer, cómo les gusta leer, sentado en el váter cagando, en el sofá, en su puta casa, en el trabajo, en casa de otro, en el banco, en un Burger King, etcétera, etcétera, etcétera. Así que sin más vamos a empezar a buscar a los individuos o individuas que vamos a entrevistar. ¿Y qué opinión te merece, si es que te merece alguna opinión, el hecho de que dos personas que están de alguna manera fuera de la poesía en principio, bueno, Nacho era rapero y Marwan más conocido casi en su faceta en Twitter, que es como lo conoce la gente más, ¿qué te parece que sean los invitados especiales en los que el FIU se haya gastado el dinero este año? Bueno, mira, a mí me parece bien, no tiene por qué ser necesariamente gente del entorno, no tienen por qué ser únicamente escritores, no tienen por qué ser personas que solamente produzcan literatura. O sea, puede haber gente multi o polifacética que desempeña igual la música, la poesía o la pintura. Si tienen también algo que decir en la literatura, ¿por qué no? Por otra parte, bueno, lo de Nach sí que puede estar bastante ligado a la poesía porque bueno, escribe las letras de las canciones y tal, y sí que puede estar bastante relacionado con la poesía. Lo de Marwan, bueno, sí, aparte de ser tuitero, tiene una faceta como poeta, se le da bien, ¿por qué no? ¿Por qué no invitarlo? Pasa un poco como con el premio Nobel este último que se lo han dado a Bob Dylan, y algunos escritores se han quejado y han dicho, bueno, ¿por qué se le da el premio Nobel de literatura a Bob Dylan si realmente era un cantante? Bueno, hay mucha gente que dice que también las canciones y los poemas de Bob Dylan pueden estar también incluidos como... Sí, pueden ser también autores... Sí. ¿Qué valoración haces de las personas que consideran que la poesía pop hace más daño que le da valor al campo literario? Yo creo que se hacen daño a sí mismos quienes opinan eso. No ser despectivo contra un género literario me parece poco respeto a la literatura en general. Yo opino que, y como editor, hemos publicado a muchos autores jóvenes y creo que es bueno que así sea, que se den a conocer, que tengan la oportunidad de publicar. Es cierto que se ha producido un fenómeno, digamos, que desconocido hasta ahora en España, que han publicado muchos autores jóvenes con un volumen de ventas inesperado, pero no porque sean jóvenes, sino inesperado para la poesía en general.
Que de repente algunos autores vendan miles y miles de ejemplares, pues ha causado estupor en mucha gente. Y algunos han reaccionado a favor y otros han reaccionado poniéndole adjetivos despectivos a ese hecho. Creo que se vendan libros siempre es bueno y que se lea siempre es bueno. Entonces es que creo que quien desprecia eso pues no está a favor de la literatura en general. ¿Y qué opinas del hecho de que mientras el número de ventas en literatura en general ha bajado, el número de ventas en poesía y este tipo de poesía ha aumentado? Y de hecho antes teníamos un libro de Frida Ediciones donde veíamos que en la solapa ponía más de 70.000 ejemplares vendidos. ¿Qué te parecen estas cifras? ¿Cómo las valoras? ¿Cómo las consideras? ¿Crees que es algo positivo, algo negativo? Hombre, yo creo que siempre es positivo, que se vendan libros y que se lean esos libros, siempre es positivo, y más si es poesía, un género tan olvidado como este, ¿no? Para quien no lo sepa, este fenómeno, el boom editorial de libros que en un año venden 80.000 ejemplares. ¿Qué te parece a ti este fenómeno, como fenómeno poético literario? O si se lo puede considerar así, que hay gente que opina que no. Pues verdaderamente me acabo de enterar ahora de lo que es la poesía pop, porque no, en realidad recibimos en la librería diariamente, semanalmente, un montón de correos promocionales y publicitarios de editoriales, La Bella Varsovia, Frida, qué sé yo, un montón, promocionando con miles de lectores ya anticipadamente a autores noveles que nadie conoce, salvo sus amiguetes, supongo, chavales y chavalas muy jóvenes, que abres un libro de ellos y se cae por su propio peso. La verdad es que deja bastante que desear. Si esto es poesía pop, inundar el mercado de las paridas de que se le ocurre a cada uno, yo creo que la poesía es una cosa bastante más profunda. Como decía María Zambrano, la poesía es el infierno para los poetas, para cada poeta es el infierno del propio poeta. Es la poesía como lenguaje para decir lo que no se puede decir con otras palabras. En fin, no creo que a mí me supera todo esto. La verdad es que no me interesa nada, y nosotros solemos no pedir estos libros porque para que ocupen espacio intentamos seleccionar muy bien los libros en la librería, y frente a una antología de Auden o de Pessoa o de Pizarnik, pues cualquiera de estos libritos me sobra. ¿Y qué opinión te merece este fenómeno, o en concreto cada uno de los autores o autoras? Pues mira, yo entiendo que es un fenómeno mediático y de marketing literario. Creo que independientemente incluso de la calidad o de las posturas o de las poéticas concretas que todo este movimiento tenga, en realidad es fruto de todo de una operación mediática y de marketing promocional muy ligada en este caso a autores como Marwan, que están muy conectados con la música popular y que de alguna manera han situado su poesía desde la plataforma de la música, cosa que no me parece mal. La cuestión está en luego ver exactamente la calidad, no ya tanto de Marwan como de Irene X o de el resto de componentes. Yo diría que hay algunos que su poesía está bien, quiero decir, puede ser interesante, hay otros que no, como en todos los movimientos, pero en general creo que hay una confusión. Hay gente que está planteando que este movimiento en el fondo es una recuperación de, digámoslo así, entre comillas, de poesía popular, poesía que llega a la gente, que se preocupa de los temas, de los asuntos, sobre todo de la juventud, de la gente joven, en todos los aspectos, ¿no? Bien, eso es verdad, pero creo sinceramente que el nivel, la calidad, el oficio que tiene la mayoría de esta gente que deja mucho que desear. ¿A qué crees que se debe este fenómeno?
Bueno, es un fenómeno económico que creo que se vende primero como imagen y después se vende como libro físico. Normal, a veces, no siempre, suelen ser autores que publican una serie de reflexiones o de escritos en internet, en blogs, tienen muchos seguidores y a raíz de ahí pues algunas editoriales independientes o no independientes se ponen en contacto con esos autores. Diría también que bueno, podemos hablar de la novela juvenil o novela, por ejemplo, de Federico Mocha, que se vende muchísimos libros y que no se considera como la literatura que se considera alta o no lo sé. Pero es una cuestión difícil que difícilmente se responde así. Se están escribiendo muchos artículos en torno a ese tema ahora mismo y hay mucha polémica, respuestas pero supongo que en cierta medida sí se puede decir que mayor parte de la población tiene ahora acceso a una literatura que quizá pues sea un poco conflictiva en cuanto a qué se considera o qué no se considera poesía o buena poesía, pero sí que es verdad que está moviendo a muchísima gente y quizá de ahí puedan moverse a otro tipo de literatura. Estamos aquí con Nadie en el ¿cómo se llama este cacharro que han puesto aquí? En la Fuente de las Batallas, ¿cómo se llama esto? Ah, sí, la Feria del Libro. Está lloviendo y esto es un ambiente posapocalíptico y vamos a hacer un par de preguntitas rápidas a Nadie que ha accedido a darnos una respuesta. Uno, ¿qué te parece la poesía que se publica ahora? La poesía que se publica ahora, basura. Vale, sabes que los invitados especiales para el FIP son Marwan y Nach. ¿Qué te parece esto? Eso es rap, ¿no? Nach, ese hace rap, ¿no? ¿Qué te parece que ahora publican libros y se vendan como churros? Vergonzoso. Vale, perfecto. Ceda. Me gusta poco la poesía, pero me gusta mucho ese hombre. Pero Pronceda mejor que Nach y Marwan, ¿verdad? Manrique. Y Manrique son las últimas palabras que nos deja Nadie para esta entrevista minúscula. Pues muchas gracias, Nadie. Hasta luego. Qué estrés. Vale, abre los micros. Bueno, se ha hecho de noche la Feria del Libro y ya nos vamos marchando de aquí. Y así que nada, espero que todo sea lo suficientemente fructífero para el programa y el debate que vamos a organizar este jueves en La Carmita sobre poesía pop. Pues después de este maravilloso reportaje con un gran entrevistador y periodista, vamos a pasar a nuestra sección favorita, la sección favorita de este programa, que la dedicamos siempre a un hombre que no tenemos palabras para definirlo. Un grande. Un grande, ¿no? Sí, un grande de España. Un grande de España, un hombre de armas tomar, un marido perfecto, un amante imperecedero. Y nada, sin más, vamos a pasar a la sección de Mario Vargas Llosa. ¿Te gusta Mario Vargas Llosa? ¿Quién es Mario Vargas Llosa? Bueno, después de esta sección y del reportaje en el que hemos escuchado voces como Jorge de Babel, una librería muy conocida de Granada, Javier Bozalongo de Valparaíso Ediciones, Miñán también de Valparaíso, hemos escuchado a Cacay, voz de Miguel Ángel Arco de Cuaderno del Vigía y algunos otros, y a una punky que se llama Nadie, que nos ha aportado bastante. Y nada, vamos ya a ir cerrando el debate y me gustaría lanzar una pregunta para cerrar a modo de conclusión.
y es una pregunta que aparece al final del texto de Vicente Monroy, y la pregunta es posible una verdadera poesía de nuestro tiempo? E incluso, ¿es deseable? Tenéis más o menos 1 minuto cada uno para responder. Gonzalo. ¿Empiezo yo? Vale. Bueno, la respuesta es no, en el sentido de que no es deseable una poesía de nuestro tiempo. En todo caso, sería deseable una poesía contra nuestro tiempo. Si nuestro tiempo es el sé tú mismo, el ego digital inflado y una forma acrítica, un tejido acrítico desde el cual leer y desde el cual articular, pues lo ideal sería una poesía contra ese tiempo. Y bueno, quizá lo importante no es el producirla, es el cómo distribuirla y sobre todo el cómo la recibimos, el cómo leemos. Pues muchas gracias, Gonzalo. Pasamos con Carmen. Bueno, yo después de este debate creo que pienso una cosa y la contraria, ¿vale? O sea que tampoco tengo una conclusión, pero sí creo que es posible una poesía de nuestro tiempo y muy deseable, que como en todos los tiempos siempre ha habido poesía hablando de una cosa, de la contraria, con un tipo de estar con el contrario, y podemos seguir leyendo tanto a Elvira Sastre, a Nach y a Marwan como a Erika Martínez o Juan Carlos Reche o a Juan Andrés García Román estoy diciendo todos los pretextos, ¿verdad? Perdón, a los que sean. Yo creo que sí es posible y deseable. Munir. Yo creo que esa es la poesía de nuestro tiempo, es la mejor poesía del tiempo del sé tú mismo, como bien dice Gonzalo. Y bueno, voy a hacer una pequeña conclusión. Me gustaría pedir a cualquier oyente que me haya escuchado antes y se haya sentido convencido por mis palabras, que no se asuste por lo que voy a decir y que ahora estoy dejando salir mi vena. Bueno, yo creo que esta gente son los Trump y Le Pen de la poesía, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el capitalismo tiene sus contradicciones intrínsecas, como ya predijo Marx, y que estamos llegando a un límite de agotamiento del planeta, de los recursos y de la noción de sujeto, que eso para mí es lo más importante de las tres cosas. El sujeto está llegando a un límite en el que, bueno, los valores ya se han perdido, todo esto de la decadencia de Occidente, pero ya más allá de que yo personalmente los eche de menos, es que sin eso no se puede construir una sociedad, y eso lo estamos viendo cómo se desmembra Europa, Estados Unidos, etcétera. Entonces, propongo llamar a esta poesía, no poesía del neoliberalismo, que es lo que pensaba proponer, se me ha ocurrido otra cosa mucho mejor, que es poesía de preguerra, ¿vale? Porque como evidentemente el neoliberalismo se está destruyendo a sí mismo y vamos a la Tercera Guerra Mundial, me gustaría llamar a esto poesía de preguerra. Y joder, macho. O poesía antiecológica, ¿no? Porque ¿quién nos devuelve los 80.000 árboles de Fred? Madre. Sí, o nueva poesía, igual que lo de Trump es nueva política, pues esto es nueva poesía. Y bueno, por último decir que si esto nació en Granada es muy importante, o sea, todo esto viene de, claro, de la otra sentimentalidad, etcétera, etcétera. Antiguamente, aunque ahora se desarrolle en otro lugar, podemos decir que Granada será la tumba del neoliberalismo. Pues muchas gracias, Munir. Como no sé si lo sabéis, pero tiene origen argelino, por eso para él 1 minuto son 3. Es un tiempo diferente allí. Y nada, sin más quería despedir el debate con un pequeño textito del artículo de Vicente Monroy, que me parece interesante y que lo deja un poco todo en el aire. Medel, la joven promesa de la década pasada, estrella sin rival de la nueva oficialidad heredada del viejo mundo de las becas y las fundaciones. Sus poemas no son más que una puesta en escena de una tradición distinta a la del boom, heredera de los 50, con otro tipo de prestigio y alcance, un producto destinado a otros fines que las ventas masivas, pero también lucrativo, útil para hacer carrera, perfectamente envasado y etiquetado, sin las ambigüedades que caracterizan a cualquier producción especulativa, sin un gramo de riesgo, con las dosis perfectas de contemporaneidad y referencialidad para convencer a jurados y lectores. En el fondo, nada diferencia a una autora de la otra en su búsqueda del prestigio, excepto la dirección de sus ambiciones, y quizás que Medel jamás reconocería, como ha hecho Irene X, que ella no escribe poemas. Qué malos son, qué malos son, qué malos son nuestros poetas, qué malos son, qué malos son, qué malos son nuestros poetas. Solo hay que leer las cartas que Guillén mandó a Salinas, o escuchar a Gil de Viedma leído por Carot Rovira para verlo. Qué malos son,
qué malos son, qué malos son nuestros poetas, qué malos son, qué malos son, qué malos son nuestros poetas. Solo hay que mirar las fotos, están en las hemerotecas. Damaso Alonso en El Pardo y Luis Cernuda en Acapulco. Los que se hicieron ricos, los que murieron pobres, enfermos en el exilio, Leopoldo y sus 2 hijos, todos ellos. Qué malos son, qué malos son, qué malos son nuestros poetas, qué malos son, qué malos son, qué malos son nuestros poetas. Preguntadle a la viuda de Alberti si pudiera hablar Zenobia, si estuviera vivo el bendito padre de Jorge Manrique, si lo supiésemos todo sobre algunos, tanta metáfora y tan poca vergüenza todos ellos. Qué malos son, qué malos son, qué malos son nuestros poetas, qué malos son, qué malos son, qué malos son nuestros poetas. Quevedo el putero y Góngora el lameculos, Garcilaso el usurero y Rosalía la ludópata, el maricón de Lorca y Becker que era un poco mariquita también, Ferrate el desgraciado, Jim Ferrer el pervertido, los hermanos Machado el drogadicto y el maltratado, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Bueno, muchas gracias. Aquí acaba el programa, este programa del jueves 27 en los sótanos de la Carmita sobre la poesía pop. Y nada, os esperamos pronto en el siguiente programa, el próximo jueves. Y deciros que, bueno, que si os gustan nuestros programas, que nos compartáis en Facebook, en el Paraíso del Tonto Solemne, en Twitter, o que visitéis nuestra página, eltontosolemne.es, o en iVoox. Y si os ha gustado, redifundir la palabra, compartir en Facebook, en Twitter. Si tenéis algún espacio donde podamos grabar, pues agradecidos estamos de que nos invitéis a ese espacio. Si tenéis material que donarnos y regalarnos, pues también encantadas de recibirlo. Estamos empezando y queremos seguir con esto adelante, así que quien quiera participar también con subvenciones y donaciones, pues que lo haga. Y si hay una bequita aquí para esta pobre gente que hace un programita de radio muy guapo, pues ya sabéis, chavales, no la pasáis. Y muchas gracias a todos por estar aquí y gracias a los oyentes.